Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Estás de suerte porque en el episodio del podcast de Todo Colección tenemos de invitado, si no al mayor coleccionista, a uno de los mayores expertos en lotofilia o loterofilia. Hoy toca escuchar a Juan Antonio Jiménez Carrión, todo coleccionista desde el año 2006, con más de 13.600 décimos de lotería a la venta y una reputación que se ha trabajado con seguridad, seriedad y fortuna. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Hola Juan, Marisol cantaba lo de la vida es una tómbola, pero en tu caso, Juan Antonio, es una lotería. Pues sí, yo diría más que una lotería, es la lotería en sí. Mi vida tiene una parte fundamental la lotería, como a lo largo de esta entrevista te contaré. La lotería es la oveja descarriada de la filatelia o la notafilia, el coleccionismo de billetes. Bueno, yo diría que la loterofilia está más unida al coleccionismo de billetes que a la filatelia, más bien por su semejanza. De hecho, por ejemplo, a 10 décimos de lotería se le llama billete o serie, también por el tamaño, que desde el siglo XIX hasta los años 60 era muy parecido en cuanto a medidas y dibujo colorido a los billetes de monetarios, ¿no? De los años 40 a los años 60 son súper parecidos a los billetes. También se asemejan en que tienen series de control, tanto la lotería como los billetes, y así como el sello seco, incluidas las marcas de aguas interiores. Total, que todo es bastante parecido más al coleccionismo de billetes. Generalmente muchos de los coleccionistas de lotería poseen también colecciones de billetes por el tema de la semejanza. Yo, por ejemplo, pues tengo algunos, tengo una colección muy discreta, pero tengo una pequeña colección de billetes, pero también por el parecido. Y bueno, y menos con la filatelia. La filatelia es algo bastante más diferente, sobre todo por el tema de tamaño, y se asemeja un poco en la diversidad también, en la cantidad que hay de sellos distintos, igual que la lotería. Pero yo lo compararía más con el coleccionismo de billetes. ¿Cómo comenzó ese afán por recopilar participaciones? Pues mira, esto todo empezó aproximadamente a los 8 años, porque mi padre regentaba un bar y yo iba allí cuando pequeño y me gustaba mucho ir por allí. Y en la caja registradora mi padre guardaba, él tenía un número abonado que llevaba pues toda la vida. Ya de hecho mi padre ya murió y nosotros continuamos con ese número abonado. En total llevaremos más de 60 años con él. Y los décimos no premiados, pues yo los iba guardando a modo de estampita, de cromo, y cuando me quise dar cuenta, pues tenía una inmensidad tremenda, tenía cientos y cientos de décimos. Y bueno, pues un día empecé a ordenarlo y a ver qué orden llevaba eso, cuando fui un poquito ya más creciendo, era un chavalín. Y bueno, hasta que empecé a ver y a notar los que me faltaban, hablé con el lotero que le surtía a mi padre la lotería, y este hombre pues me empezó a ayudar también y a darme los que me faltaban y a buscarme y tal.
hasta que, bueno, ya fui un poquito mayor y empecé a ir a mercadillos y a buscar y tal, y así empezó todo. Y hasta que ya me metí en tiendas de antigüedades, en numismática, y fui poco a poco, hasta que llegó ya Internet, que eso ya fue el boom, ya eso fue una facilidad tremenda y tal, pero vamos, que me he recorrido yo creo que todos los mercadillos estos de España varias veces, y te hablo de toda España, o sea que imagínate, con los tiempos, ya ha llovido un rato, hace más de, pues la friolera de 45, 48 años que llevo con este tema, ¿sabes? Así que nada, así fue todo. Es una trayectoria larga. De hecho, la lotería, la inicial, se inicia en el siglo XVIII y perseguía recaudar impuestos. Ujú. Así fue. La primera sí fue para recaudar impuestos, que fue la lotería primitiva, que se creó en tiempo de Carlos III en 1763. El primer sorteo fue en diciembre del 63. Y después se creó la lotería moderna, que se llamaba así primeramente, que hoy es la Lotería Nacional. Se creó en 1812. Esta se creó concretamente para aportar fondos a la hacienda pública, porque en aquel tiempo, debido a la guerra de la independencia, estaba muy deteriorada, el- el- la hacienda pública estaba muy deteriorada. Eh, y como no sé si sabes, los sorteos, todo el mundo piensa que los sorteos se celebraban, se empezó en toda España a la vez y empezaron en Madrid, y no es así. Por el tema de la guerra de la independencia, los sorteos empezaron en 1812 en Cádiz y solo se vendían en Cádiz. Después pasaron Cádiz-San Fernando, Cádiz-San Fernando-Ceuta, después el resto de Andalucía, y ya en 1814 ya se empezó se trasladaron los sorteos a Madrid, pero los 2 primeros años estuvieron solo por la parte de Andalucía. Conforme iban las tropas napoleónicas, iban dejando España hacia el norte, se iba vendiendo la lotería hacia el norte. Interesante. Juan, ¿y cuáles son los décimos más cotizados? Pues mira, pues sin duda los décimos más cotizados son los primeros, los de 1812, 1813, 14, pero más que por los años, sino por la escasez y por la dificultad que hay en encontrarlo. Son tremendamente difíciles. Yo no conozco a nadie que tenga décimos de 1812. Además de mí, no conozco a ningún coleccionista, y conozco a muchísimos que los tengan, ni del 13. Los primeros son tremendamente difíciles de encontrar. Después ya en cuanto a dificultad de cada año, pues los más difíciles son los extraordinarios por el valor que tenían, porque al ser extraordinario valían mucho más dinero y la gente pues no podía costearlo. Al venderse menos, pues existen menos. Ya que se hacían participaciones de cada décimo, se hacían muchas participaciones y no se vendían enteros. También están muy cotizados los que son de Navidad, porque son más bonitos que los demás. También al ser también más caros se vendían menos y, y están bastante más valorados, como también los de la guerra, en épocas de guerra, como los de 1899, cuando estábamos en guerra con Cuba, o los de la guerra civil. Son décimos que en esos tiempos, pues evidentemente se compraba mucha menos lotería, cosa que han quedado menos, ¿no? Para la prosperidad después, ¿no? Es que son documentos históricos. Justo hace un par de años se vendió en Todo Colección una colección completa de décimos de lotería que eran desde los años 1941 a 2017 por 6.500 euros. ¿Estamos hablando de un coleccionismo caro? Pues mira, te comento. Hoy en día el precio no es nada caro comparado con lo de hace años, ¿no? Todo lo contrario.
debido a la gran cantidad de oferta que existe ahora mismo en el mercado, ¿no? Frente a la cada vez menos demanda. Eso también es debido por el tema de, tú sabes, de la crisis. La gente pues lo está pasando mal. El coleccionismo en general de todo tipo pues es algo que es una cosa, digamos, secundaria, ¿no? Entonces, la verdad que llamarle caro o barato depende mucho. En ese tipo de colección depende de, como en el de o sea, como en el de billetes de monetarios y demás, depende mucho también de la calidad. Esa colección concretamente que tú me hablas es de uno de mis mejores amigos, que gracias a Todo Colección lo conozco. Es Adriano. Esta colección la vendió Adriano Almagro, que es un gran coleccionista también de Bailén. Y es también vendedor de Todo Colección y era bastante barata para lo que eso supone, ¿vale? Pero sobre todo porque yo esa colección la conocía personalmente y era de una calidad muy buena, con lo que el precio era bastante aceptable y eso hace unos años hubiese valido entre 25 y 30.000 euros. Fíjate lo que te digo, hace 8 o 10 años, cuando había muchos más coleccionistas y bueno, la economía estaba muchísimo mejor que ahora, ¿no? ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. ¿Hay mucha afición en España por la loterofilia? Anteriormente existía muchísima. Yo recuerdo que antes era una barbaridad, ¿no? Ahora tengo la sensación de que vamos quedando menos, ¿no? Ya que van falleciendo los más mayores y los coleccionistas más antiguos, y pocos de sus descendientes y herederos continúan con las colecciones. Más que nada debido al desconocimiento del tema, tú sabes, por el tema de la tecnología, el mundo digital. Yo conozco a miles de coleccionistas en distintas modalidades. Unos hacen la numérica, otros hacen por sorteo, otros por billetes completos. Pero no hay muchos coleccionistas que hagan lotería a partir de anteriores al 67. Lo del 67 te lo comento porque del 67 para acá sí hay mucha afición y hay muchos coleccionistas, que es cuando Lotería Puesta del Estado crea el modelo actual del décimo de hoy en día, en cuanto a tamaño, a dibujo y tal. Bueno, fue tal el boom del coleccionismo en los últimos años de los 60, que incluso Lotería Puesta del Estado tuvo que crear un departamento especial solo para coleccionistas, donde tenían la dirección, el teléfono, y incluso Lotería Puesta del Estado le mandaba gratuitamente, todos los meses le mandaba un ejemplar de cada décimo a todos los coleccionistas que estaban allí inscritos, con la numeración con los 5 ceros, ¿vale? Que no salían a la venta y se los mandaban. Anteriores a los años 60 ya no quedan tantos coleccionistas. Hay, pero no muchos, como había antiguamente, por lo que te he dicho antes. La gente mayor va falleciendo y la juventud tampoco entiende mucho de este tema. Son aficiones, llamémoslas antiguas. Ya la gente, lo que es lo material, lo físico, no es el futuro. El futuro es lo digital, y tú compras por el móvil, ya no te hace falta el décimo como tal. Entonces la gente al no manejarlo, no entenderlo, pues como no le llama la atención. Y ya si nos vamos a coleccionistas anteriores al siglo XX, ya del siglo XIX,
pues ya somos contados, ya somos muy pocos. También los precios de esos décimos, pues al haber muchos menos, pues se elevan mucho en cuanto a carestía, ¿no? Y, y evidentemente, pues contra más caro, menos coleccionistas. No obstante, hay miles y miles. O sea que cada uno en su modalidad, y quien te hace los capicúas, quien te hace la numérica, cada uno hace dentro de sus posibilidades o lo que le gusta o lo que quiere, ¿no? No obstante, sí es verdad que hay menos que hace unos años, ¿no? Hay mucha afición en Latinoamérica. Mira, yo de Lotería Internacional no sé mucho de ese tema. Yo sí tengo una pequeña colección de un décimo, un poco en representación de cada país. Me faltan algunos que son países de estos raros, de Asia y de África algunos, pero no digamos que no es muy fuerte, no es muy fuerte, no es mi fuerte. Eh, es algo que un poco desconozco, no me llama la atención, no sé, hay tanto, pues no me llama la atención. Yo soy más de intentar terminar lo que empiezo. Y ya lo que hago es bastante difícil, así que tampoco me puedo extender mucho en ese tema porque sería interminable. Es un mandamiento coleccionista, completar la colección. ¿Cómo se consigue un boleto premiado? Y matizo, porque tras la celebración del sorteo, ¿se puede conseguir algún boleto premiado? Es muy difícil que se tengan décimos premiados porque Lotería Puesta del Estado, cuando tú vas a cobrar un décimo, el Estado o la Administración se queda con el boleto y por lo tanto no tiene posibilidad de recuperarlo porque una vez pasados ya unos años, la Administración destruye esos boletos. ¿Por qué puede haber algunos premiados? Pues porque se hayan extraviado, porque no se han cobrado, porque han caducado, y puede ser que estén premiados, pero no nos han llegado a cobrar. Yo personalmente tengo algunos del siglo XIX con una estampación de un sello de pagado que no tengo ni idea cómo llegaron a las personas que yo se los compré, que eran algunos salteados, sí, de algunas colecciones que he ido adquiriendo y tal, pero muy poco. No es algo normal, por lo tanto no es un coleccionismo que se haga, porque prácticamente no existen boletos premiados en poder de coleccionistas. Por año, por la terminación o una fecha concreta, ¿tienes alguna fijación o temática particular? Pues mira, yo tengo varias colecciones. Tengo una colección de la numérica que va son 100.000 décimos, desde el 0 al 99.999. Debido a esto, en 2010 adquirí, que fue cuando se empezaron a comprar y vender administraciones de lotería, compré una y gracias a esto pues pude conseguir todo lo que me faltaba, porque el número que me faltaba, el número que pedía yo para vender, y me quedaba con algunos y al final pues los tenía. Más tarde mis hijas también cada una compró su administración de lotería, por lo tanto somos una familia que hoy en día nos dedicamos a este tema, con lo que el conseguir los 100.000 números para nosotros pues ha sido relativamente fácil, ¿no? Después, mi gran colección para mí, la que llevo toda mi vida prácticamente, con más de 45 años, es la de conseguir un décimo de cada sorteo desde 1812 a hoy, que de los cuales, que son ya cerca de 11.000 sorteos los que existen, pues me faltarán unos 300 y pico. No quiero ni contarlo porque a veces me agobio, porque no tengo paciencia y me desespero. Porque ya cada vez, evidentemente, si solo me faltan 300 y pico de décimos de toda la historia, pues es tremendamente difícil
encontrar alguno. Es muy complicado. Y como no encuentro y pasan los meses y los días y no consigo, pues hace unos años pues decidí hacer otra locura y era empezar en vez de un décimo por billetes completos, billetes de 10 décimos. Y me dije, bueno, pues voy a coleccionar desde 1900 a hoy. Ya tengo la mitad, ya tengo desde 1950 a hoy todos, y tengo muchos de 1900 a 1950, pero claro, eso también es una empresa prácticamente inviable, pero bueno, ahí estamos. Paciencia y constancia coleccionista, que para eso sois un ejemplo. Te decía que hay billetes de lotería que son obras de arte por su apariencia, de papel timbrado. Antes nos lo comentabas, que si los sellos en seco, las filigranas, las ilustraciones, también las fotografías. En ocasiones sentencias como la suerte es loca y a todo el mundo le toca. ¿Esto es cierto? Bueno, no le toca a todo el mundo, le toca solo a algunos. Bueno, pues mira, hay algunos décimos que son espectaculares, preciosos. Como te comenté antes, son muy parecidos a los billetes monetarios, ¿no? Están los de Navidad del siglo XIX, que son, bueno, una preciosidad. Por ejemplo, el de 1863, el de Navidad del 63, es el único, por cierto, con un formato vertical. Todos los demás de toda la historia son horizontales y ese es vertical. A mí, personalmente, es el décimo que más me gusta de toda la colección y de toda la historia de la lotería. Es una preciosidad también por el tamaño tipo cuartilla grande. Vamos, para mí es genial, ¿no? Después están los de Navidad del principio del siglo XX, que esos son, vamos, una maravilla de décimos. Son, como tú dices, son pequeñas obras de arte. También los extraordinarios, que son hechos a posta y son mucho más bonitos. Los de los años 40 a 60, que son también impresionantes, son también son como cuadros. Y hay una época bastante sosa, que es la época de la República, de las dos repúblicas españolas, que eran todos sin dibujos, sin fotografías, sin nada, eran letras y números, y esa parte pues ni siquiera tiene adeptos al coleccionismo porque eran todos prácticamente iguales, solo cambiaban la fecha y la fecha de los sorteos, y por lo tanto de esa época existen muy pocos coleccionistas, de los años 20, de los años 30, antes de la guerra. Pero por los demás son una preciosidad. La mayoría son muy bonitos. Y sobre todo muy distintos y muy diversos. Juan, afortunado en otros amores coleccionistas, ¿coleccionas algo más que billetes de décimos? Pues sí, mira, tengo también otra pasión que por cuestiones de la suerte, en 2005 me tocó lo que es un cupón de la ONCE, y digamos que en conmemoración de eso, pues decidí hacer todos los sorteos de la ONCE. Como el que no quiere la cosa, pues empecé con los más actuales y bueno, tengo una colección impresionante desde 1939 a hoy, que también me faltarán poquísimos sorteos. También hice la numérica de los 100.000 números de la ONCE, en fin, entre la ONCE y la lotería, que prácticamente es parecido, pues esas son las dos cosas que tengo. Expresiones loteras, un vocabulario muy particular. ¿Nos puedes recordar algún dicho popular de las terminaciones, como el de la niña bonita, el 15 o similar? Pues mira, esas expresiones ya hoy en día se van perdiendo. Antiguamente sí existían de todos los números, y eso viene curioso, viene ese concepto de llamarle a los números viene de 1763, cuando empezó la lotería primitiva. Por ejemplo,
el 90. El 90 se le llama el abuelo porque la lotería primitiva tenía 90 números, 90 bolas. Es como la lotería de hoy, de la lotería primitiva, pues antes tenía 90. Y de ahí después vino también el bingo. El famoso bingo tiene 90 bolas por eso, desde aquella época. Pues 90, como era el último, el más mayor, pues por eso se le llama, todavía se le sigue llamando el abuelo. Y después por los típicos, el 13 el malapata, el 22 los dos patitos, pero poco más. Hay zonas en el Levante que sí le siguen llamando a los números, cada uno le llaman, pero es por ya en cada provincia, en cada región le llaman a cada uno, pero son expresiones que ya se pierden, solo quedan esas, queda el 13, el 22, el 15, el 90 y poco más, no quedan mucho más. Hay expresiones también que todavía vienen del siglo XIX, como me toque la lotería, tiro la casa por la ventana. Y antiguamente se hacía tal cual. Al que le tocaba la lotería, de hecho hay grabados que la gente tirando la misma fábrica moneda de timbre y lotería puesta del Estado sacó unas colecciones de postales antiguas en las que te vienen unos grabados, la gente tirando los muebles por la ventana. De ahí viene la expresión que tiro la casa por la ventana. Al que le tocaba la lotería, antes, pues como la vida era un poquito difícil, la gente no tenía poder adquisitivo, pues tenían los muebles que podían y los que tenían y tal. Y cuando al que le tocaba la lotería, pues lo tiraba todo por la ventana. Y estaba permitido y se hacía así. Y era como una costumbre. Esas expresiones vienen de aquel entonces. La solidaridad del mundo coleccionista. ¿Regalas y te regalan billetes de lotería? De colección, obviamente, o al menos algún descuento. ¿Hay solidaridad en el ambiente de la loterofilia? Yo sí he regalado muchísimo y sigo regalando porque a mí me han ayudado también bastante. A mí, yo tengo muchos clientes y amigos que me han regalado muchísima lotería, me han ayudado mucho en mis colecciones y yo en todo lo que puedo lo hago. Y yo tengo muchos clientes que son aficionados al tema y se las guardo y se las regalo porque me gusta el tema y me gusta que la gente sea solidaria en el coleccionismo y no sea todo por dinero, ¿no? Yo sí tenía mucha suerte en ese tema y en lo que pueda ayudo a la gente y sí que es verdad que lo suelo hacer. Lo que pueda lo hago, sobre todo de la lotería actual, que es un precio muy simbólico, pues mm, más que vender, la regalo. ¿Qué papel ha jugado Todo Colección en tu búsqueda? Bueno, pues Todo Colección ha sido y es fundamental en mi colección. Gracias a vosotros he podido adquirir una gran cantidad de décimos que de otra forma hubiese sido prácticamente imposible. Y sobre todo lo que más agradezco a Todo Colección es la cantidad de coleccionistas y amigos que algunos son para toda la vida, que he conocido a través de vuestra web, cosa que siempre os agradeceré. Desde aquí quiero dar las gracias a todo el equipo que lo hacéis, porque me parece que es algo para nosotros extraordinario e imprescindible hoy en día, el que tengamos esta posibilidad de intercambiar, de conocernos, en fin, de todo lo que hacéis con nosotros. Muchas gracias en nombre de muchísimos coleccionistas de lotería. ¿Cuál ha sido tu mayor locura coleccionista? Pues mira, ahora mismo recuerdo algunas, por ejemplo, una que hice con mi señora, pues que cogimos un avión de Sevilla a Barcelona, precisamente para asistir a una subasta que no metían pujas telefónicas y eran solo presenciales, y había unos décimos en una pequeña colección que yo no tenía. Pues cogimos tan pancho un avión y nos fuimos a Barcelona y terminó la subasta y nos volvimos. Después he hecho miles y miles y miles de kilómetros con el coche
para buscar una colección en la otra punta de España, porque me la han ofrecido, porque me han dicho, porque tal cual, y solo por la curiosidad de verla en persona o de comprarla porque me han dicho lo que tenía o lo que contenía y algunos me faltaban, y sin pensarlo dos veces he cogido el coche y me he hecho 2000 kilómetros, 1000 para allá, 1000 para acá, y eso lo he hecho infinidad de veces. Y a mí me parece que, bueno, después fríamente lo piensas y yo creo que es un poco de locura sí que es. Locura y cultura. ¿Tienes algún décimo enmarcado? Pues no te lo vas a creer, pero en mi trabajo, en la administración de lotería en la que yo regento, tengo todas en las paredes tengo todos los décimos de Navidad, prácticamente casi todos de Navidad de toda la historia. Tengo una oficina que también está decorada con loterías enmarcadas, y por supuesto en mi casa, que tengo la colección, tengo un despacho en casa, y, y también lo tengo con billetes especiales y décimos que me gustan y demás, sí que tengo mucho enmarcado. Hay psicoanalistas que dicen que soñar con que te toque la lotería demuestra inseguridad, pero otros, por el contrario, afirman que te da impulso, ilusión y esperanza para conseguir algún objetivo. ¿Has soñado alguna vez con un número concreto de lotería y lo has recordado? Mira, yo siempre digo en mi trabajo que yo no vendo lotería, sino que vendo ilusión, en la cual yo creo. Y es que en verdad hace mucha falta hoy en día, porque si no tienes ilusión hay que tener siempre ilusión por algo. Yo he tenido mucha suerte en la vida, prácticamente en todo, porque también creo en el esfuerzo del trabajo. Y si además le añades ilusión, pues yo creo que es un cóctel perfecto. Yo desde hace unos cuantos años juego un número en concreto, que es la fecha de mi nacimiento, el 26 de mayo del 64, el 26.564, y tengo tanta ilusión puesta en él que terminará saliendo, porque creo en ello. Y ya de hecho el año pasado, en el gordo de Navidad, pues estuve tan cerca como que salió el 26.590. Tuve los tres primeros de adelante, que me tocó bastante dinero, recogí la centena del premio y estuve muy cerca. Pero es que yo pienso que si algo, cada uno tiene lo que desea. Mm, tú, tú al final, si deseas algo con muchas ganas y te lo trabajas, terminarás consiguiéndolo. Yo creo mucho en la ilusión y creo mucho en que si deseas algo lo terminas obteniendo. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. ¿Cuánto ocupa tu colección? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a la semana? Pues físicamente ocupa una habitación completa, lo que es la colección privada mía particular, que la componen cientos de álbumes y varios muebles. Y después, en cuanto a tiempo, depende de la época del año. Yo, por cuestiones de trabajo, durante los meses de agosto a diciembre, por el tema de la campaña de venta de Navidad, pues no le puedo dedicar tiempo, porque solo algunos fines de semana y poco. Y desde enero a julio, pues prácticamente casi todos los días. Casi todos los días, un par de orillas o tres, sí que caen con el tema este. Nosotros te agradecemos porque nos hace mucha ilusión, Juan, que nos hayas atendido en el podcast de Todo Colección. Como dice el refrán impreso en un décimo de lotería del 15 de enero del año 1969, al amigo y al caballo no cansallo. Juan Antonio, ha sido una enorme fortuna contar contigo en este episodio dedicado a la loterofilia en el podcast de Todo Colección. Muchísimas gracias y que la buena suerte te acompañe.
Gracias a ti y a vosotros por todo lo que habéis aportado y gracias a Todo Colección por la ayuda que gracias a vosotros he podido conseguir innumerables décimos que sin vosotros sería prácticamente imposible. Gracias a vosotros y al equipo que formáis. Muchas gracias, Juan Antonio. Fíjate, en otro décimo del sorteo del 27 de mayo de 1969, nos aconsejan que dar es un honor y pedir un dolor. Si te agrada lo que escuchas, sería un privilegio recibir tu me gusta y de paso suscríbete al canal, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Así disfrutarás en primicia de los próximos episodios. En la realización, Alberto Martínez, y aquí a pie de micro te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.